Lo saluda el doctor Jorge Bompadre, quien es vicedecano de la Facultad de Derecho y además también es docente universitario de muchísimos años, de la Cátedra de Derecho Penal, y además también un excelente profesional. Doctor Bompadre, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo está usted? Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Bien. Muy bien. A ver, ¿es tema de alegría o de preocupación para los profesionales del derecho, especialmente aquellos que están metidos en el ámbito del derecho penal? Esto que hablamos del Código Procesal Penal y su aprobación legislativa. Y bueno, yo creo que un poco de las dos cosas, ¿no? Un poco de las dos cosas, porque también hay que ser justo en cuanto a la crítica. Yo he sido un crítico y sigo siéndolo de este proyecto, pero creo que también es justo, digamos, decir de que es un avance, sin duda. Obviamente, salir de un sistema inquisitivo y adentrarse en un sistema acusatorio de garantías, donde desaparece el juez inquisidor, el juez acusador y al mismo tiempo el juez que dicta la sentencia. Bueno, yo creo que es un gran avance. Y además porque encaja, digamos, dentro de las exigencias de las normas de la Constitución Nacional y de las convenciones internacionales sobre derechos humanos, en ese aspecto. Y bueno, y por otro lado, digamos, un poco de insatisfacción por dos razones fundamentalmente. Es decir, primero por la forma así tan sorpresiva en que se nos mostró y se nos presentó a toda la comunidad, a toda la provincia, digamos, la sanción de un código después de tantos años de lucha. De la noche a la mañana, entre gallos y medianoche, se aparece un proyecto que nadie conoce, que nadie tenía noticias de él, y aparece firmado por una cantidad X de diputados, y bueno, como autores de este proyecto. Y bueno, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, que al leerlo, para quienes entendemos un poco de estas cosas, nos damos cuenta que es una mala copia del proyecto, digamos, que está encabezando el ministro de Justicia de la Nación, para la Nación, que es el proyecto Grábano, que es el que se ha presentado en este programa de Justicia 2020, y bueno, eso es un poco la insatisfacción, ¿no? Porque trae normas que no encajan en la provincia de Corrientes, que son normas de contenido federal, de aplicación, de competencia federal, etcétera, etcétera. Y bueno, eso ocurre, como dije en un artículo que publiqué hace unos días en un periódico de aquí, eso ocurre siempre cuando copian sin saber lo que copian. En la legislatura y la oposición se quejaron de errores ortográficos, gramaticales. ¿Existió realmente eso en la redacción del proyecto? Sí, claro, sí, hay errores, hay varios. Por ejemplo, recuerdo uno, bienes, con B corta, ¿no? Es decir, bienes no es de venir, de ir de un lado a otro, sino de bienes, de los bienes y cosas del Código Civil, ¿no? Entonces, eso es un error fundamental, pero bueno, diríamos antes, hace unos años hubiéramos dicho es un error de máquina, ¿no? Hoy es un error de computadora. Pero bueno, tiene errores ortográficos, ¿verdad? Pero no sería tanto el problema, porque eso se corrige, digamos, todo este tipo de errores se corrigen. Pero bueno, eso lo que demuestra es un poco la irresponsabilidad, ¿no? De hacer las cosas así a lo loco, y no sabemos por qué, nadie sabe por qué, porque en la comunidad ninguno de estos diputados que firmaron el proyecto, que presentaron, ni el gobierno, ni nadie, comunicó a la comunidad esta novedad, es decir, vamos a hacer esto, vamos a consultar a todos los círculos de opinión de la provincia, que hay mucha gente aquí que puede opinar y dar sus conclusiones, sus referencias, sus opiniones, etcétera. Pero bueno, así se hacen las cosas en esta provincia. A ver, así como está este proyecto, ¿cómo se puede implementar? Y se podría implementar, en principio, la regla sería que no, porque no tiene fecha de entrada en vigencia, eso no tiene una vacatio legis, es decir, entra dentro de un año, dentro de 2, en vigencia, etcétera, prorrogable por otro, tanto como tenía, por ejemplo, el proyecto que trabajamos nosotros, este grupo que trabajó conmigo hace unos años, un par de años, 2 o 3 años atrás, y bueno, este no, pero sí podría, indudablemente, con otra ley. Pero van a tener que, los diputados y senadores, la legislatura va a tener que sancionar varias leyes más, que son leyes de complementación y de implementación de esta norma, de este código, ¿no? Uno va a ser la entrada en vigencia, otro si va a ser para toda la provincia, va a ser para alguna circunscripción en especial donde se haría una prueba piloto, si va a ser en forma gradual y progresiva,
Es decir, no sabemos absolutamente nada de lo que va a ocurrir, lamentablemente, y ese es otro de los déficits que presenta todo este proyecto. A ver, le pregunto, ¿tiene algo que ver el presupuesto del Poder Judicial? ¿El Poder Judicial hoy estaría en condiciones de implementar todos estos nuevos institutos? Yo desconozco el número, es decir, el monto, pero si es el monto para el que se está manejando hoy el servicio de justicia en la provincia, sí, es totalmente insuficiente. Indudablemente que no va a alcanzar el presupuesto. Acá va a tener que reasignarse no solamente partidas presupuestarias para este tema, sino también la reasignación de recursos humanos. Es decir, en toda la provincia. Va a haber que redoblar o duplicar el número de fiscales. No nos olvidemos que desaparece el juez de instrucción y se multiplican los fiscales, es decir, el Ministerio Público Fiscal adquiere más poder y bueno, y va a tener que tener más servicios, va a tener que tener más presupuesto para poder funcionar. Que me parece bien que haya muchos fiscales porque de acuerdo a la Constitución, quien debe impulsar la acción penal, quien debe impulsar un proceso, quien debe investigar es el fiscal. En cambio ahora, en eso hay un gran avance, indudablemente, que es lo que también nosotros proponíamos con nuestro proyecto y lo que propone el sistema acusatorio del enjuiciamiento penal. Desaparece el juez de instrucción, que es lo que pasa con el código que tenemos vigente. Es decir, hay dos personajes que son los que investigan al mismo tiempo, el fiscal y el juez de instrucción. Entonces hay momentos en que se produce un cortocircuito porque no sabemos quién está investigando. Y el juez de instrucción se convierte en acusador y al mismo tiempo en juzgador. Entonces está sumándose roles que no le corresponden por la Constitución Nacional. Bueno, pero en el medio de eso también tenés un ministerio público el cual muchas veces juega los dos roles. El Ministerio Público no juzga, no dicta resoluciones. Pero muchas veces acusa y defiende. Hoy en la provincia, que es un sistema mixto de enjuiciamiento. Pero está bien. El Ministerio Público investiga, y además por la ley del Ministerio Público que está en vigencia también investiga, pero no juzga, no dicta sentencias. Sí, pero en un momento dado del proceso muchas veces termina acusando y defendiendo a la misma persona. No puede detener, tiene que pedir la detención. El que puede detener es el juez de instrucción. No, yo no dije detener. Que, acá hay, vamos a poner en la práctica cómo funciona. En la teoría, el Ministerio Público no puede detener una persona. Lo puede hacer el juez de instrucción. Sí puede peticionar una detención, una prisión preventiva, pero no puede dictar una prisión preventiva un fiscal en el sistema actual que está en vigencia en la provincia. Claro. Yo no decía detener. Lo que pasa es que, bueno, en la realidad, en la vida práctica, digamos, los fiscales son los que están, impulsando cada vez más los procesos penales. Entonces tienen más comunicación con la autoridad policial, que es la que hace la investigación, en realidad el sumario, juntamente con el Ministerio Público, que es quien da las directivas, digamos, en este caso. Pero la orden de detención debe provenir, las órdenes de allanamiento, de secuestro, etcétera, debe provenir de un juez. Yo no decía detener, yo decía que en muchos casos el Ministerio Público acusa y defiende a la misma persona, cumple los dos roles. ¿Acusa cómo? Perdón. Que muchas veces el Ministerio Público acusa a través del fiscal y termina defendiendo a la misma persona a la cual acusa, teniendo en cuenta que el Ministerio Público no se ha dividido y tiene a los fiscales y a los defensores bajo la misma órbita. En ese sentido. Sí, bueno, no, en la práctica no es así, En la práctica no se da esa situación. Es decir, no puede acusar y al mismo tiempo defender, aunque el Ministerio, digamos, el Ministerio Público fiscal encabeza del Procurador General, que sería el doctor Sotelo en este caso, que asume las dos funciones, pero bueno, ese es un tema que en algún momento se va a solucionar seguramente, pero no cumple las dos funciones en la práctica, no porque sería inconstitucional, habría un prevaricato, habría la comisión de delitos por parte del fiscal, no sería ni apropiado ni conveniente que lo hagan. A ver, Código Procesal Penal, el antecedente más cercano, recuerdo la provincia de Entre Ríos, que lo fue haciendo en forma paulatina y por diversas jurisdicciones para la aplicación integral en toda la provincia. ¿Este proyecto de ley qué dice? ¿Que se debe aplicar en forma paulatina o directamente? Sí, eso se aplicó en forma progresiva, exactamente, igual que en Santa Fe, igual que en Santa Fe. Por lo general, esa es la inclinación, la orientación que tienen los proyectos,
porque requieren fundamentalmente no solamente de una partida presupuestaria importante, sino también de un ciclo, un proceso de capacitación de todos los operadores del sistema penal. Es decir, y principalmente la gente, digamos, que se va a ocupar de esto, no los abogados que litigamos, digamos, en los tribunales de justicia, los tribunales penales, sino los propios integrantes o miembros de los tribunales de justicia, es decir, los jueces, los fiscales, los secretarios, los relatores, el mismo personal, los jefes de despacho, etcétera, porque va a haber oficinas judiciales, etcétera, hay todo un sistema, cambia todo. Entonces, indudablemente van a tener que hacer cursos de capacitación. Por eso, por lo general, se implementa la entrada en vigencia de estos códigos, estos nuevos sistemas de enjuiciamiento en forma progresiva. Pero este código aprobado, ¿establece esto en la forma progresiva? No, absolutamente no dice nada. Por eso decía hoy que van a tener que sancionar otras leyes. Otra ley, van a tener que sancionar en la ley de presupuesto, incorporar seguramente más partidas, van a tener que sancionar una ley de entrada en vigencia, cómo va a entrar en vigencia, si va a tener prórroga o no, van a tener que sancionar una ley que establezca en estos cursos de capacitación obligatorios, etcétera, qué sé yo, es decir, todo esto requiere una dinámica muy importante. No se puede hacer todo de la noche a la mañana, digamos, va a llevar su tiempo, tal vez sus años. A mí lo que me quedó la duda, no sé si es una pregunta en realidad para usted, creo que no lo es por qué si uno de los delitos más, no sé si decirlo habituales o que más mayor indignación causa en forma permanente en la sociedad, nosotros como comunicadores lo tenemos así, son los delitos de arrebatos que muchas veces se conocen y hay veces que los cuales se atrapa al arrebatador. Sí. Y no se incorporó la flagrancia. No, los delitos de flagrancia están en flagrancia. La flagrancia delictiva es una modalidad, digamos, de proceso, de resolución de un proceso, digamos, más rápidamente. Pero está prevista en la ley, en la ley vigente también está prevista que hay que hacer en los delitos en flagrancia. Pero no, eso digamos, no es tan problemático desde el punto de vista teórico para resolverlo legislativamente. El problema no pasa por ahí. El problema de este tipo de delincuencia, que es una delincuencia violenta de poco monto, digamos así, es un problema de seguridad, es decir, y la ley nunca da seguridad. La seguridad la tiene que dar el Estado. La seguridad para todos los ciudadanos nos tiene que brindar el Estado. Hay que buscar cuál es la forma y el modo que nos debe brindar esa seguridad. Pero no debemos esperar todo del Código Procesal, ni del Código Penal, ni de las leyes en general, digamos, o de la Constitución Nacional para que tengamos seguridad. No es la función de las leyes eso. O sea que no importa que esté o no incorporado en esta historia. No tiene mayormente importancia. No tiene mayormente importancia porque la flagrancia va a seguir siendo regulada de la misma manera en todo el país, en todos los códigos habidos y por haber que hay, en el de la nación o de las provincias. Bueno, va a ser un problema, indudablemente un problema social, es un problema económico también, es un problema de preocupación para la integridad física de las personas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero la flagrancia, desde el punto de vista normativo, digamos, no tiene mayores inconvenientes en su regulación. Doctor Jorge Bompadre, gracias, muy amable. No, gracias a ustedes. Que tenga buen domingo. El doctor Jorge Bompadre, vicedecano de la Facultad de Derecho, docente de Derecho Penal 2 de muchísimos años, un prestigioso abogado aquí del medio que dando su interpretación sobre esto, lo que ha sido la aprobación del Código Procesal Penal.